Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. El día de hoy vamos a revisar dos temas que son frecuentes en la práctica clínica y a nivel de consulta externa. Aparentemente son problemas infecciosos leves, sin embargo pueden llegar a generar diversas complicaciones y a veces severas. La onfalitis va a ser el primer tema de hoy. Todo cordón umbilical o todo muñón umbilical que tenga datos de inflamación como aumento de temperatura a nivel local, eritema o algún tipo de secreción o mal olor, y siendo este neonato, debemos considerar una infección bacteriana e iniciar un tratamiento antibiótico específico, en tanto obtenemos los resultados de los diversos cultivos. Es decir, debemos considerar infección hasta que demostremos que no lo tenga. Entonces, en la definición, pues está considerada lo siguiente: infección bacteriana aguda que rodea el anillo umbilical y puede haber inflamación alrededor del muñón o alrededor del tejido periumbilical. Y noten que puede haber secreción o puede no existir la secreción. Y también lo que no debemos dejar de pasar es de que esta ompalitis puede ser el punto de partida de un proceso séptico. Por tal razón, siempre se recomienda ante datos de oncalitis cubrir con antibióticos. Hoy en día la oncalitis ya tiende a ser en menor frecuencia. En nuestro país se describe una incidencia de 0,5 hasta 2%. Esto es cuando los nacimientos son dados en alguna unidad hospitalaria. Cuando cuando los nacimientos ocurren fuera de la unidad hospitalaria, la incidencia va a aumentar, porque muy difícilmente se va a cortar el cordón umbilical con tijeras o navajas estériles, por ejemplo, y eso puede hacer de que la oncalitis tienda a ser mayor en este grupo de niños que nacen fuera de institución hospitalaria. Todo neonato va a tener el riesgo de infectarse, sin embargo, los que tienen mayor riesgo van a ser aquellos niños con bajo peso al nacer. Y un bajo peso al nacer siempre se considera menos de 2,5 kilos. Asimismo, aquellos que la madre cursó con coriomiositis, o bien aquellos niños que tuvieron una ruptura prematura de sus membranas. Los agentes, como aquí es un problema cutáneo, mucoso cutáneo, el estafilococo es el principal germen. Puede ser el aureus, puede ser el epidermidis. En segundo lugar están los estreptococos y en tercer lugar los gram negativos, principalmente Escherichia coli, Klebsiella, y muy rara vez los anaerobios. Hace muchos años, el Clostridium tetani fue un germen bastante frecuente. Hoy en día es raro ver una infección causada por esta bacteria. Sin embargo, la posibilidad la debemos considerar cuando el corte del cordón umbilical se haya hecho con algún instrumento cortante no esterilizado. Las manifestaciones clínicas se van a caracterizar por eritema, edema,
rubor, aumento del calor local alrededor del muñón umbilical y el tipo de secreción es muy variable. Puede ser seroso, de aspecto mucoso o francamente purulento y a veces puede acompañarse ya sea en la secreción serosa, mucosa o purulenta con estrías sanguíneas. A veces, cuando el paciente cursa con un proceso inflamatorio sistémico, como fiebre, irritabilidad, disminución del apetito, llenado capilar lento, debemos considerar que el paciente ya tiene alguna bacteriemia o bien un proceso séptico. Una consideración especial vamos a tener en aquellos niños cuyo cordón umbilical va a tardar en desprenderse. Si ustedes recuerdan, señalamos que el muñón umbilical se desprende alrededor de los 8, mucho, hasta los 10 días. Hay algunos niños que su cordón umbilical se desprende hasta el mes de edad. Este hecho ya debe alertarnos de que estos niños tienen un problema de inmunidad y en ellos el cordón umbilical se puede infectar y no dar datos clínicos de un proceso inflamatorio localizado. Cuando esto ocurre, debemos sospechar o tener una alta sospecha de un síndrome que se llama síndrome de la deficiencia de la adhesión leucocitaria. Y se va a caracterizar precisamente por esto. El antecedente de desprendimiento tardío del cordón umbilical, hay infección del cordón umbilical, pero no hay datos clínicos que llamen la atención. Y en la biometría hemática vamos a ver cifras de leucocitos que llegan a superar 50, 80 mil, 100 mil leucocitos por milímetro cúbico. Uno espera que todo paciente que tenga leucocitosis exista una respuesta inflamatoria local en el tejido afectado, en este caso en el cordón umbilical. Y si en este sitio, en este cordón umbilical se acumulan los leucocitos, uno espera que exista secreción purulenta. Bueno, pues aquí en la deficiencia de la adhesión leucocitaria no se da este fenómeno. Es decir, van a ser onfalitis sin ningún tipo de secreción. Esa es la única consideración especial que debemos tener cuando el antecedente del desprendimiento del cordón es bastante tardío. Entonces, el diagnóstico tiene mucho de bases clínicas, lo que acabamos de comentar. Si el cuadro clínico tiende a ser con riesgo de sepsis, es cuando vamos a solicitar cultivo de la secreción. Y en el cultivo de la secreción, siempre vamos a pedir tinción al gram positivos, al gram negativos y para hongos. Este proceso de solicitar tinción de la secreción en la misma mañana en que solicitamos el estudio, ya vamos a tener un avance de lo que vieron en la tinción, cocos o bacilos gram positivos o gram negativos, o bien la presencia de hifas que nos señalan la presencia de hongos. Y también debemos solicitar el cultivo de la secreción. Este va a ser un poco más tardado. Si se desarrolla alguna colonia bacteriana, ocurrirá al menos entre 24 y 72 horas. Y si en ese lapso de tiempo no hay desarrollo bacteriano todavía, se espera hasta un tiempo máximo de 5 días.
Sin embargo, con los resultados de la atención al GRAM, podemos nosotros adelantar un esquema de antibiótico más específico, dirigido para gram positivos, para gram negativos, o bien para la presencia de hongos, si ese es el caso. Les comenté al principio de que la ofalitis aparentemente es un cuadro banal, sin embargo tiene una serie de complicaciones como aquí la podemos describir. Puede haber una celulitis de la pared abdominal, llegar incluso a fascitis necrosante, tromboflebitis o arteritis de los vasos umbilicales, trombosis de vena porta, absceso hepático, peritonitis y la sepsis. El tratamiento va a estar encaminado al tipo de germen que ustedes sospechen. Ya señalamos de que el estafilococo aureus es el principal, por lo tanto, pues está recomendada la cobertura con dicloxacilina. La dicloxacilina vamos a usarla a una dosis de 50 a 75 miligramos por kilo por día. Completar al menos 7 a 10 días de antibióticos, más algún aminoglucósido, que puede ser amicacina. Ya en días pasados habíamos señalado la dosis de amicacina en el neonato, son 15 miligramos por kilo por día en 2 dosis. Entonces, con este esquema ya estamos cubriendo a estafilococos y a gram negativos. Tan pronto salga el resultado de la atención al gram o el cultivo de la secreción, ya sea que continuemos con este mismo esquema o bien ya lo ajustamos a la sensibilidad que el estudio de los cultivos nos está indicando. Y lo mismo, si la atención al gram nos dice que hay levaduras, pues tendremos que agregar algún antimicótico. Las medidas locales tienen que incluir el aseo diario de la lesión con agua y jabón. Es lo recomendado, no usar isodine en la etapa neonatal. En ocasiones el muñón umbilical va a permanecer húmedo, ya sea por la misma secreción o porque la naturaleza de la momificación del cordón se retarda, y para acelerar un poquito su desecamiento podemos aplicar de manera tópica alcohol o mertiolate blanco. Eso ayuda a momificar rápidamente el cordón umbilical y evitamos la humidificación, porque esa humidificación tiende a predisponer a mayor frecuencia de ompalitis. Algo que haya quedado de duda en relación a la ompalitis. No, doctor. Bueno, la conjuntivitis neonatal es el segundo problema infeccioso más frecuente. Esta es una inflamación de la conjuntiva que puede aparecer durante el primer mes de vida. También se le conoce como oftalmía del recién nacido. Y esta lesión se predispone cuando el recién nacido nace por vía vaginal. Si no se realizó una adecuada asepsia y antisepsia de la región, al momento del paso por este canal puede adquirir parte de la flora bacteriana que existe ahí y eso predisponer al proceso infeccioso. Existe una amplia variedad de gérmenes en esa zona
o también por ciertas características maternas. Y así podemos ver aquí Neisseria, clamidia, herpes simple. Eso va a depender mucho del número de parejas sexuales o comportamiento sexual de la madre. Bajo algunas condiciones mórbidas de la madre, puede haber otro tipo de gérmenes. Por ejemplo, mujeres que tengan algún tipo de inmunocompromiso, diabéticas, obesidad, inmunosupresión o cáncer, van a tener otro tipo de gérmenes, como por ejemplo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y sobre todo Pseudomonas o gérmenes oportunistas, y asimismo a la Cándida albicans. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ese tipo de gérmenes son bastante agresivos, de tal manera que una conjuntivitis en el neonato no es para nada parecido a la conjuntivitis que existe en otras etapas de la vida. Y al igual que la onfalitis, esta conjuntivitis puede traer como consecuencia incluso un proceso séptico, o lo que es más frecuente, la obstrucción del conducto nasolagrimal, ulceración y como secuela, cicatrices corneales e incluso la ceguera. En Estados Unidos, la infección por clamidia está tomando un repunte considerable. En nuestro país todavía no hay muchos registros de esta bacteria, pero sin embargo ya debemos tenerla también presente. Aquí la desventaja de esta bacteria es de que tarda mucho tiempo en generar las manifestaciones clínicas de la infección, ya que su periodo de incubación puede ir de 5 hasta 14 días. El otro inconveniente es de que esta enfermedad puede pasar asintomática, por lo mismo de este periodo de incubación tan largo. Dependiendo del comportamiento, sobre todo sexual o del número de parejas de la madre, podemos sospechar el problema. Y la mínima secreción que el neonato presente, se tiene que realizar una tinción y un cultivo que se obtiene por un raspado conjuntival. O bien, para no ser tan agresivos, podemos solicitar un estudio de ELISA, que es una determinación de anticuerpos, o una PCR, una reacción en cadena de polimerasa. Si se confirma la infección por clamidia, el tratamiento de elección es la acitromicina y se tiene que dar desde un punto de vista local como sistémico. La acitromicina sistémica, la dosis es de 15 miligramos por kilo por día en 2 dosis. Más un tratamiento local, que puede ser ya sea cloranfenicol, neomicina o rifampicina en gotas oftálmicas. Por esa razón, se recomienda siempre la profilaxis antibiótica a todo recién nacido. Hace mucho tiempo se usaba el nitrato de plata. Es muy efectivo, pero genera mucha irritación química. Hoy en día, la recomendación es cloranfenicol, gentamicina o eritromicina. Y para que la profilaxis sea efectiva, debe aplicarse en la primera hora del recién nacido. Si se aplica después de este tiempo, no se garantiza una adecuada profilaxis y el paciente puede tener un riesgo si sus condiciones de nacimiento fueron inadecuadas
va a implicar un riesgo alto de poderse infectar. Muy bien, pues con esto concluimos esos dos temas de onfalitis y conjuntivitis. ¿Tendrán alguna duda o pregunta? No, doctor. No, doctor. No, no, doctor. Bueno, yo quería ver qué tema nos toca mañana. Revisamos tétanos neonatal. Es un tema que es una enfermedad que ya no estamos viendo. Hace muchos años no vemos un solo caso, por suerte, pero sí vale la pena que lo revisemos y después empezamos a revisar el síndrome Storch. Sí, doctor. Bueno, nos vemos mañana.